La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos avanzando en nuestra serie de sermones sobre la divinidad y hoy vamos a hablar sobre el tema del espíritu del anticristo. Vamos a considerar Primera de Juan 2:22. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta es una herejía antigua, porque Juan se enfrentó a los del evangelio gnóstico, pues estos no creían en la santidad de la carne, porque consideraban a esta completamente inmunda e incapaz de sustraerse a la acción del pecado. Esto es relativamente cierto con respecto a nosotros. Por eso contamos con la cobertura de la sangre de Cristo, pero no tiene aplicación práctica con Jesús. Los gnósticos creían solo en la santidad del Espíritu. Por eso practicaban el pecado como doctrina en la carne, pues lo consideraban normal. Los gnósticos negaban que Jesús fuera el Cristo, refutaban el misterio enseñado por los apóstoles del Padre en el Hijo. Juan los indicó como mentirosos y poseídos por el espíritu del anticristo. La revelación que provenía del Espíritu de Dios enseñaba y aclaraba a los creyentes que Jesús es venido en carne. Esta debería ser la contraseña para conocer a los verdaderos cristianos. A la inversa, el que traía un mensaje contrario diciendo que Jesucristo no es venido en carne, no era inspirado ni guiado por Dios, sino manifestación del espíritu del anticristo, según 1 de Juan 4, del 2 al 4 y 2 de Juan 1:7. La razón de los gnósticos era que consideraban a Dios muy santo y la carne muy inmunda. Entonces era imposible que lo más limpio y sacrosanto se hubiera manifestado en lo más sucio e indeseable. Si Jesús era Dios, no debía ser carne. Si era carne, no podía ser Dios. Si vino en carne, entonces pecó, porque para ellos la carne es pecaminosa. Juan defendió la causa de Jesús, reafirmando su manifestación en carne en absoluta santidad. Desviarse de esa verdad era pecar de muerte y caer de la gracia, según 1 de Juan 5:17. Juan tenía claro que el anticristo era un personaje futuro, manifestación del diablo que siempre actúa en contra de la iglesia, siendo su estrategia favorita infiltrar con doctrinas erróneas. El espíritu del anticristo actuaba en tiempos apostólicos diciendo que Dios no se podía manifestar en carne, afirmando que Jesús no era Dios, que era simplemente un hombre o una apariencia de hombre y que en esa condición tenía que haber pecado. En este tiempo, el espíritu del anticristo se ha llevado a los religiosos a predicar que no fue Dios el Padre el que se manifestó en carne, sino el Hijo de Dios. Ese es el afán de inventar una doctrina de la Trinidad. Según ellos, el Hijo coexiste eternamente con el Padre. Dicen que éste tomó carne y habitó entre los hombres, guiando a muchos a creer en otro evangelio basado en la mitología trinitaria. Las Escrituras dan suficiente testimonio para entender que Dios tocó el vientre de María y de allí nació un santo ser llamado Hijo de Dios. En él habitó el único Dios que existe, es a saber el Padre. Esa es la revelación del Espíritu de Dios. Lo demás es turbación del anticristo. Jesús es Dios manifestado en carne y humanado se llamó Hijo de Dios. Es falso que un Hijo de Dios preexistente se haya manifestado en carne en el Hijo de María. No aceptar que el único Dios se haya manifestado en carne es tener el espíritu del anticristo que actúa en estos tiempos modernos también.
¿Quién se manifestó en carne? Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿O Dios fue manifestado en carne? Los originales más antiguos no dicen Dios, sino ¿quién fue manifestado en carne? Del griego os epanerote en sarki. Hay traducciones posteriores que tradujeron Dios por error accidental, por confusión de letras o deliberadamente a causa de la revelación. Pero la diferencia de traducciones no afecta en nada, pues quién o Dios o Él en realidad no distorsiona el significado del verso como lo vamos a probar por el contexto cercano, remoto y universal. Para Mateo, Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Y él era un judío creyente en un solo Dios, Mateo 1:23. Para Juan, otro judío creyente en un solo Dios, el verbo era Dios y este verbo se hizo carne, San Juan 1:1 y San Juan 1:14. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Jesús afirmó que el que lo había visto a él, ha visto al Padre, Juan 14:9. Pablo enseñó que Jesucristo es Dios, Romanos 9:5, y que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19. Y luego confirmó diciendo, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9. Para el discípulo amado Juan, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, 1 Juan 5:20. Según todo este contexto remoto, ¿quién, sin lugar a dudas, es Dios? Y el reemplazo de Dios por quién es coherente y congruente con el contexto en el tema de la divinidad. Primera de Timoteo 3:16 era la estrofa de un himno que la iglesia cantaba en el principio, demostrando la profunda revelación y comprensión de la divinidad que ellos poseían. Si las Escrituras dijeran, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se confirmaría que Dios es Trinidad, pero la Biblia no dice eso. Si la Biblia dijera indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el Hijo de Dios fue manifestado en carne, estaría probado el acerto de los testigos de Jehová, pero la Biblia nunca dice esto, sino que enseña que Dios fue manifestado en carne, en Jesús su Hijo. Esto confirma plenamente el monoteísmo indivisible de la fe apostólica. La honestidad cristiana obliga a confesar lo que la Biblia enseña, que Dios estaba en Cristo y que por lo tanto Jesucristo es Dios. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Después de su muerte vino la resurrección, confirmando que Cristo no pecó y por su absoluta santidad fue glorificado, vivificado y justificado en su Espíritu al punto de ser levantado a sentarse a la diestra de Dios, que significa en el trono del poder y la autoridad divina. Después fue visto de los ángeles. Los ángeles vieron a Dios manifestado en diferentes teofanías, como ángel, como fuego, como nube, torbellino, etc. Pero nunca lo habían visto manifestado en plenitud, en un cuerpo físico en forma permanente. Pero en Jesucristo hombre vieron a Dios en su manifestación más perfecta que la divinidad tiene. Después de la resurrección, los ángeles vieron a Dios en la magnitud más intensa de toda la historia divina. Nunca Dios se dejó ver tan nítidamente a un nivel tan elevado. Eso sucedió después de que Cristo fue vivificado, justificado y glorificado, porque vieron a Dios en Jesucristo tal como el divino se ve en forma visible. Luego fue predicado a los gentiles. Después de que Dios se manifestó en carne, Jesús murió, resucitó y ascendió. Empezó entonces la predicación del mensaje del Evangelio.
Al observar a los apóstoles y a los primeros predicadores, este mensaje debe incluir el nombre de Jesucristo como revelador del gran Dios a la humanidad, sobre todo a la iglesia, que se compone mayoritariamente de gentiles, a quienes fuera de la gracia nunca se le reveló mensaje alguno del Dios verdadero. Después, Dios fue creído en el mundo. Por primera vez, el Dios verdadero es predicado en Cristo al mundo judío y más allá de las fronteras de Israel, abriéndose la puerta de la salvación a todo el planeta. Somos millones en la tierra los que hemos recibido esta revelación y la hemos creído por el mundo entero. Lo que hemos recibido esta revelación y la hemos creído en cumplimiento de la gran profecía de Dios a nuestro padre Abraham, cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente de la que le hablaba es Cristo, única en la cual todo el mundo puede ser bendecido, según Génesis 12:3. Luego el Señor fue recibido arriba en gloria. Después de cumplir su ministerio, Cristo fue arrestado, juzgado, hallado injustamente, culpable, golpeado, blasfemado, escupido y crucificado en la cruz. Allí murió traspasado, coronado de espinas, masacrado física, psicológica y espiritualmente. Fue sepultado, mas resucitó al tercer día. Dio prueba de su resurrección a los suyos. Luego ascendió hasta los cielos. Fue recibido arriba en gloria con todos los honores de un vencedor, sentándose a la diestra de Dios, donde recibió el saludo de los ángeles. Según estas revelaciones, el Padre se manifestó en carne. Hebreos 2:14. Los hijos participaron de carne y sangre. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La enseñanza apostólica es que Dios se manifestó en carne. Aquí la connotación es que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, el Padre, por eso se relaciona a los hijos, participó de lo mismo. El Padre se hizo hijo, el Creador se hizo creación, el divino se humanó. Cristo en su condición de hombre actuó como los hombres con muchas súplicas, ruegos y lágrimas, intercediendo por el Israel desviado y por los gentiles perdidos, según Hebreos 5:7. Mostrando la diferencia entre la conducta humana y la divina, de plena santidad aún humanado, Juan 1:14. Pablo declara sin simbolismo que Jesús era carne y Dios Todopoderoso al mismo tiempo, confirmando la dualidad de naturalezas, pues la divinidad habitaba en Cristo en plenitud. Romanos 9:5. La teología de primera de Juan 5:20 y 21. Juan dijo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan el apóstol hace un resumen de su teología respecto de la divinidad. Él empezó en su evangelio diciendo que el verbo era Dios, San Juan 1:1. Redactó las palabras de Cristo: yo y el Padre uno somos, San Juan 10:30. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Juan 14:9. Creed en Dios, creed también en mí, Juan 14:1. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Juan 17:3. Hizo una afirmación aparentemente conflictiva cuando dijo: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, en segunda de Juan 1:9. Al final de su primera epístola, Juan hizo una de las declaraciones más claras jamás dichas sobre el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, como para iluminar a los que están sin luz por falta de revelación en este tema. El Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. Dios se manifestó en Cristo para que el hombre conociera y entendiera a la divinidad, para que los ojos del alma se abrieran y viéramos al invisible manifestado en una dimensión nueva. Este entendimiento es para que conozcamos al que es verdadero. La revelación del Padre en Jesucristo
serviría para que Israel y la iglesia supieran la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos o los ídolos mudos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Juan, el apóstol, declara su revelación íntima. Había entendido el misterio de que Jesús era el Hijo de Dios, la manifestación humana del Eterno, el tabernáculo y el templo del invisible en la tierra. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan reconfirma su convicción inalterable sobre Jesús. Para él no era verdadero Dios, sino el verdadero Dios, el único Dios verdadero que existe. El verdadero Dios de Abraham, de Isaac y Jacob fue manifestado en carne, declarando vida eterna con su muerte y resurrección. Hijitos, guardaos de los ídolos. En afinidad y concordancia con el contexto, la única manera correcta de adorar a Dios es en Jesús. Cualquier adoración diferente, como hacerlo en la Trinidad o en la dualidad o en el politeísmo, es idolatría. De ahí se desprende que Jesús es Dios, porque la divinidad habita plena y corporalmente en la humanidad glorificada del Hijo. Quien no entienda que Jesucristo es Dios, no ha recibido la revelación que vino a entregar el Mesías, porque ese era su principal objetivo: revelar al Padre, darnos conocimiento sobre cómo y quién es la divinidad. ¿Cómo entender el misterio? En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Los teólogos de hoy son literatos con capacidades sobresalientes para hacer análisis sintácticos y académicos, pero alejados de la revelación divina, ingrediente obligatorio para entender a Dios. Algunos se centran en la dirección del Espíritu, pero al recibir la revelación temen contradecir a los imperios eclesiásticos a los que pertenecen y apagan la luz que los quiso alumbrar. Para entender a Dios debemos recibir el don del Espíritu Santo, sumergirnos en las profundidades a las que el Espíritu nos quiere llevar, entrar a la dimensión de la plenitud del conocimiento de Dios, entenderlo en su esencia, naturaleza, manifestaciones, atributos, sus planes con Israel, con la iglesia y con los perdidos. Este conocimiento profundo no lo alcanzaremos a sondear a plenitud en nuestra vida terrenal, pero lo entenderemos en el día del Señor. Por lo menos ahora nos alcanza para entender a Dios en Cristo, pudiendo llamarle Señor por la revelación de su Espíritu, según 1 Corintios 12:3. Muchos religiosos se conforman con aprender lo que la Biblia dispone para sanidad y milagros. Abusan del espectáculo que producen las manifestaciones de algunas personas. Otros se perfeccionan en la doctrina de la prosperidad. Ayudan a muchos a hacerse ricos usando a Dios como instrumento. Pero el ardiente deseo de Jesús era que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, según Juan 17:3. El Señor quiere que por sobre todas las cosas comprendamos el misterio de Dios el Padre y de Cristo para nuestra salvación eterna. Colosenses 2:2. Cristo es la clave. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La Biblia da testimonio de Jesús desde principio a fin. El sello característico de toda doctrina falsa es degradar a Cristo, desplazándolo del lugar prominente en que la Biblia lo sitúa, en mayor grado en lo referente a la iglesia. Por lo tanto, todo estudiante serio de la Biblia debe considerar el lugar que ocupa Cristo al estudiar cualquier doctrina predicada como bíblica. Si Jesús no está en la cima de la cadena divina, tal doctrina es falsa, sin importar los numerosos que sean sus seguidores.
Los trinitarios, ya sean católicos, mormones, evangélicos, judíos mesiánicos, adventistas, degradan a Jesús como segunda persona de la Trinidad. Los dualistas lo rebajan al nivel de un Dios creado, diferente y más pequeño que el Todopoderoso, algo así como un Dios raso. Los triteístas lo consideran uno más de una tríada de dioses. Todas estas religiones degradan a Cristo a una posición secundaria injustamente por todo lo que ha hecho y lo que Él es. Él manifestó toda la dispensación de la gracia, Juan 1:17, y sacó a luz el mensaje de la vida eterna. Los apostólicos consideramos a Jesucristo como el Dios todopoderoso, manifestado al mundo en carne, único de toda alabanza y de toda gloria. Monoteísmo contemporáneo, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? En este tiempo hay religiones que creen que Dios es uno, como el Islam. Adoran a un solo Dios que no es el Dios de la Biblia. Aunque no adoran imágenes, hacen procesiones a lugares que consideran sagrados y realizan rituales antihumanos. El judaísmo también son creyentes en el Dios verdadero de Israel. Su error es rechazar al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana del nombre de Jesucristo, que somos adoradores del único y verdadero Dios manifestado en carne en Jesucristo. En este grupo entra la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, como se manifiesta en los puntos 2 y 3 de la doctrina de nuestra iglesia, que dice que hay un solo Dios. Creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Este Dios es el creador de todo lo que existe, sea visible o invisible. Es eterno, infinito en poder, santo en su naturaleza, atributos y propósitos. Él posee una divinidad absoluta e indivisible. Es infinito en su inmensidad, inconcebible en su modo de ser e indescriptible en su esencia, conocido completamente solo por sí mismo, porque una mente infinita solo se puede comprender por sí misma. No tiene cuerpo ni partes y por tanto está libre de todas las limitaciones. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29, Deuteronomio 6:4. Y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Primera de Corintios 8:6. Jesucristo. Creemos que Jesucristo nació milagrosamente del vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y que al mismo tiempo es el único y verdadero Dios según Romanos 9:5 y Primera de Juan 5:20. El mismo Dios del Antiguo Testamento tomó forma humana según Isaías 60:1-3. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Timoteo 3:16. Creemos que en Jesucristo se mezclaron en una forma perfecta e incomprensible los atributos divinos y la naturaleza humana. Se llama el Hijo del Hombre porque Él nació de la Virgen María, en cuyo vientre tomó forma de hombre y adquirió así su naturaleza humana. Se llama Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo y participó así de la naturaleza divina. Él era humano a través de María, en cuyo vientre tomó la forma de hombre. Él es divino por medio del Espíritu Santo, quien lo engendró en María. Así se llama el Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Por tanto, creemos que Jesucristo es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Y creemos que la Biblia da a conocer todos sus atributos. Él es Padre eterno, a la vez es un niño que nos es nacido, Isaías 9:6.
es creador de todo, Colosenses 1:16 al 17 y Isaías 45:18. Es omnipresente, San Juan 3:3 y Deuteronomio 4:39. Hacía maravillas como Dios Todopoderoso, Lucas 24 al 26 y Salmos 86:10. Tiene potestad sobre el mar, Marcos 4:37 al 39 y Salmos 107, 29 y 30. Y es el mismo siempre, Hebreos 13:8 y Salmos 102, 27. Esto sin perjuicio de que haya otras religiones monoteístas en el mundo, pero no basta con ser monoteísta, sino hay que dirigir la fe única al único Dios verdadero. Por lo tanto, tenemos la confianza y la fe de que nuestra fe está bien enfocada, está bien cimentada porque está fundamentada en el único Dios verdadero que existe, y este es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna, bandera de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Permanezca la fe, la esperanza y amor. Estos tres son de Dios. Sobre todo el amor nunca deja de ser. Permanezca en tu ser para siempre jamás.